Paula Bombana, que es nuestra primera conferencista del día de hoy, nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina. Ella es una de las voces más destacadas de la literatura infantil y juvenil de los últimos años. Entre sus novelas más premiadas y destacadas tenemos El mar y la serpiente, Una casa de secretos, La chica pájaro, Lo que guarda un caracol, La fuerza escondida, Bioquímica de profesión. Paula no abandonó la ciencia para escribir, sino que buscó alguna manera de reunir sus pasiones. En 2003 creó y desde entonces dirige la colección de comunicación científica para niños ¿Quieres saber?, publicada por Eudeva, la editorial de la Universidad de Buenos Aires. Como investigadora, aborda los cruces de arte y ciencia, la deconstrucción de estereotipos de la literatura y la búsqueda de identidad y de justicia en las infancias y juventudes. Con ustedes, Paula Bombara, con su conferencia Leer todo en la universidad. Muchas preguntas y alguna certeza. Muy buenos días, Buenos días, Paula. Gracias por acompañarnos. Creo que es la segunda vez que te invitan desde Cali. Sí, es verdad. Hace unos años estuve por allá. Esta vez nos toca hacerlo virtual. Desde aquí mi estudio. Aquí es donde escribo. Muy contenta de estar con ustedes. Muchas gracias, Paula. Bueno, la dinámica que pensamos con Hugo, a quien agradezco muchísimo la invitación, es una primera lectura muy corta y luego un conversatorio. Así que siéntanse cómodos para preguntar aquello que deseen. Tenga que ver con lo que lea o con cualquier otra cosa que les interese saber. Bueno. Les cuento cómo se gestó esta invitación. Unos meses antes de la pandemia, en noviembre de 2019, yo estuve en la última feria del libro universitario que se hizo en la Ciudad de México. Y allí leí una conferencia que luego fue tomada por un blog de difusión de conocimientos sobre literatura que se llama Linternas y Bosques, dirigido por un investigador llamado Adolfo Córdoba. Y esa lectura fue la que hizo Hugo y todo el equipo. Y gracias a esa lectura yo estoy hoy aquí con ustedes. Como nuestras charlas previas a este encuentro fueron alrededor de lo que yo tomé allí, voy a retomar esa conferencia para que mi propuesta sea escuchada como un continuum de ideas. Ustedes después, quienes deseen, pueden buscarla y leerla completa. Estas ideas que les voy a proponer están en continua revisión. Yo creo que el conocimiento tiene que mantenerse en un estado líquido, que fluya, no tiene que estar cristalizado. Tenemos que volver siempre a nuevas formas de responder las preguntas, ¿no? Y eso hace que tengamos que mantenernos fluidos. Porque cuando se habla de lecturas, estamos a la vez hablando de relecturas, siempre, y de nuevas visitas a textos que ya consultamos y de nuevas reflexiones sobre ideas que ya compartimos. De algún modo, no sé si conocen una canción tradicional que aquí en Argentina, en mi infancia, y se sigue cantando en las infancias de hoy, dice que María la Paz, la Paz, la Paz, da un paso para atrás, para atrás, para atrás, para un costado, para el otro lado, y en la cual los primeros 3 pasos, primero son 3 pasos para atrás, después son otros, mientras vas cantando, que van ganando el territorio perdido y después recién se avanza. Avanzamos después de ese movimiento de revisar y de volver hacia la novedad. Entonces, allá por 2019, en tiempos prepandémicos, lo cual no es menor, yo decía, el camino que emprendemos como lectores y el que seguimos como estudiantes se cruzan, se solapan, se distancian, pero no son uno y el mismo. La mirada interior que se pone en juego a la hora de leer un texto es diferente a la que nos ocupa a la hora de estudiarlo. La conversación que establecemos con ese texto es distinta. Las preguntas que nos hacemos respecto a lo leído cambian. Quizás con la práctica estas 2 actividades de leer y estudiar se entraman,
pero me parece que es valioso mantenernos conscientes de las diferencias que existen entre ellas. ¿Se puede ser estudiante sin ser lector? Difícilmente. Para estudiar hay que comprender lo que se lee, hay que cuestionarlo, tener herramientas para debatirlo. ¿Se puede ser lector sin ser estudiante universitario? Lo dudo. Pienso que en algún punto comenzamos a estudiar lo que leemos además de disfrutarlo. Queremos saber cómo sucedió la magia, cómo hizo la persona que escribió para que nosotros continuáramos la lectura. Pero la verdad es que yo conozco lectores y lectoras eruditos que jamás dieron un paso en pasillos universitarios. Leer de todo en la universidad tiene que ver para mí con abrir oportunidades para conocernos de una manera diferente. Mantener abierta nuestra mirada de mundo, reaccionar distinto ante imprevistos e incertidumbres. Estar a la altura de lo que el planeta, la naturaleza nos muestra. Leer sobre ciencias sociales en carreras de ciencias naturales o exactas y viceversa, por ejemplo, posibilita reflexionar sobre el espíritu que las une en lugar de hacerse eco de las diferencias. Para la interpretación de cualquier investigación científica, estar en contacto con modos distintos de pensar resulta enriquecedor. Lo mismo vale al relacionar las artes y las ciencias. Todo entramado entre estas dos maneras de observación conduce a una valoración distinta del pensamiento humano. Y estudiar, ser personas con formación universitaria, debería redundar en un aumento del respeto por la diversidad de pensamiento y no lo contrario. Hace mucho tiempo que mi temor frente a la hiperespecialización es que perdamos la capacidad de comunicar claramente lo que hacemos, lo que estudiamos, que un químico no pueda hablar con una socióloga, que una ingeniera computacional no pueda entenderse con un lingüista, que ninguno de ellos y de ellas puedan analizar y disfrutar la obra de una pintora o de un músico. Y que ni la comunidad científica ni la artística unidas resulten suficientes a la hora de transmitir al resto de la sociedad aquellos intereses en los que todos y todas confluimos. Me parece que fomentar la lectura de diversos tipos de discursos a lo largo y a lo ancho de la formación académica nos aleja de esa situación hipotética. Me parece, no lo sé, no sé si es suficiente. Gran parte de la humanidad se comporta como si nada de lo que sucede a su alrededor importara. Parte de nuestra responsabilidad como comunidad lectora es señalar la importancia de las acciones colectivas. Tampoco sé si la educación universitaria es garantía del respeto por el conocimiento y por la construcción de un saber colectivo que incida positivamente en la sociedad. He visto reiteradas veces en los medios de comunicación masiva profesionales de diversas áreas que no escuchan al prójimo en debates, que alientan los pensamientos binarios. ¿Cuántas veces escuchamos esto de responda sí o no, sin poder argumentar? En lugar de arriesgarse a construir una opinión consensuada, ver especialistas que se muestran impacientes, que no dan tiempo a la reflexión colectiva, a la cual se llega después de un minutito de silencio. En un futuro que demanda creatividad y compromiso con el medio ambiente, capacitarnos para escuchar, para inventar nuevos caminos en equipos multidisciplinarios es o debería ser parte integral de la educación de grado y de posgrado. La lectura requiere escucha atenta. La lectura genera escucha atenta. Más cuando se trata de textos que nada tienen que ver con nuestro campo de expertise. Leer aquello que me incomoda porque no lo entiendo, darle más de una oportunidad, también nos devuelve a nuestra naturaleza de estudiantes, a darnos cuenta de que nunca dejaremos de ser primeros lectores en algún campo de conocimiento. Hablo desde la experiencia personal. Hace 3 años decidí volver al campo de la investigación científica. Pero ya no al propio de mi título de grado, ya no a la investigación en laboratorios bioquímicos o de control de calidad de sustancias, sino dar un salto, atreverme y pasar a estudiar ahora la materia prima de aquello que más me conmueve, pasar a estudiar el lenguaje, hacer un doctorado en lingüística.
tuve y tengo que cursar seminarios que repongan un montón de conocimientos de grado, porque claro, salté a un doctorado, pero yo no pasé por la carrera de letras. Conocimientos que la bioquímica no me dio y que el ejercicio continuo de la escritura literaria y de comunicación de las ciencias tampoco. Una mirada propia de la ciencia lingüística, que son necesarios para la investigación que me propongo hacer. Abrirme a nuevos modos de saber, de razonar, de analizar y de arribar a conclusiones hizo que atravesara momentos en los que la sensación fuera de oscuridad total. ¿Qué estoy leyendo? ¿Qué quiere decir esto? Esos momentos en los que, no entendemos nada. Pero a medida que el tiempo pasa, a medida que fui transitando estos últimos 3 años, el contacto con estos nuevos discursos creció, floreció, brotó, fructificó. La comprensión se abrió, el disfrute también. Comparto esto como una muestra de que si alguien desea comenzar un nuevo camino y cuenta con el tiempo y los medios para hacerlo, no importa la edad que tenga, es cuestión de lanzarse a ese deseo y vivirlo. A mí me ha servido para no perder de vista que todo aprendizaje es con esfuerzo y dificultad, pero también con lugar para placer. La ciencia que se deja leer en la narrativa literaria y la literatura que se deja leer en la comunicación científica son parte de este movimiento de escuchas múltiples, de polifonías valiosas, que no hacen otra cosa que abrirse a diálogos nuevos, a nuevas maneras de preguntar y a nuevas maneras de sentir esa incerteza propia de quien está estudiando. Haber vivido una pandemia global por primera vez en la historia de la humanidad no debe sino habilitar la búsqueda de nuevos caminos dentro de la formación profesional. Hemos sido parte y al mismo tiempo testigos de políticas públicas donde lo fundamental fue la formación de equipos científicos interdisciplinarios que contemplaran la mayor cantidad de enfoques posibles para preservarnos y para evolucionar. Estamos ante la gran oportunidad de cambiar los modos de aprender en esta realidad pospandémica que asoma. Depende de nuestra capacidad de escuchar, de nuestra capacidad para transitar lo incierto y lo novedoso, de nuestra habilidad para tomarnos un minuto y reflexionar. Ojalá cada decisión que se tome contemplando que no hay un planeta B, ojalá nuestros conocimientos nos conduzcan a una vida comprometida con el futuro, con las próximas generaciones y, por supuesto, con la naturaleza, con el medio ambiente. Esta es lo que preparé y lo que espero habilite a preguntas para seguir conversando. Paula, muchísimas gracias. Gracias por esa conferencia. Bueno, ya en este momento sé que algunos espectadores han hecho algunas preguntas, pero yo tengo una como para ir iniciando. Y es que en tu conferencia has hablado de que pasar por la universidad no es seguridad de saber escuchar al otro. Entonces me causa la duda de cómo crees que se debe hacer o qué espacios hay que propiciar para permitir que se fomente ese escuchar al otro en los diferentes programas académicos universitarios. Paula. Bueno, tiene que empezar por la escucha de profesores hacia los alumnos, ¿verdad? Y también por una disposición en los debates a dejar terminar al que está exponiendo. No sé si sucede en Cali, si sucede en Colombia, pero aquí los argentinos somos muy atropellados y creo que viene también de nuestra herencia italiana tan fuerte aquí en la población de nuestro país. Entonces, desde nuestro lugar de capacitadores, de mediadores de lectura, proponer esto de no, espera, no empieces a hablar, espera, escuchemos hasta el final. Aunque vos creas que ya sabes cómo va a terminar la exposición de esta persona, escuchémosla hasta el final. Démonos ese ratito para pensar un poco mejor qué vamos a decir nosotros también, ¿no? Nosotras.
La escucha se transmite escuchando, igual que la lectura se transmite mostrando pasión por la lectura, digamos. Son disposiciones, creo, que tienen que ver con la emocionalidad. Cuando desde muy pequeños los niños y las niñas aprenden a escuchar, aprenden a escuchar un cuento hasta el final, aprenden a respetar la opinión de sus compañeritas, de sus compañeritos. Luego, con el crecimiento y con la cantidad de lecturas, porque la lectura es otro modo de escucha, un modo de escucha diferida, digamos. Estamos escuchando nuestra propia voz si leemos de manera silenciosa y también si leemos en voz alta, ¿no? También estamos escuchando todo aquello que esas lecturas nos generan, tanto a nosotros como a los otros, si es una lectura compartida. Y cuanto más lo ejercitamos durante la infancia y la juventud, más fácil va a ser luego introducirlo y pasarlo a otros en la universidad. Vamos a tener ese ejercicio ya muchas veces transitado y bueno, eso va a hacer que la cuestión sea más fácil. Pero si eso no está o si no lo podemos dar por sentado, creo que es un trabajo cotidiano el de escucharse y el de no pensar que sabemos cómo cree el otro, cómo siente el otro, cómo interpreta el otro, ¿no? Darle toda nuestra atención de principio a fin, digamos. Ok, Paula, muchas gracias. Daniela, ¿tienes alguna pregunta? Bueno, a mí sí me surge una pregunta, Paula. Tú comentaste que te estás dedicando a la investigación del lenguaje. ¿Qué fue lo que te conmovió de esta área del conocimiento? Bueno, como escritora, digamos que desde la bioquímica, desde el ejercicio práctico en laboratorios de la bioquímica, yo pasé al ejercicio de la comunicación pública de las ciencias a través de esta colección que mencionaron en la presentación. Yo la digo a la Argentina, la colección Querés Saber. Y luego comencé una carrera en la escritura de ficción, en la cual el trabajo con el lenguaje lo vivencié de un modo muy particular. Se mostró como, como al mismo tiempo hacía comunicación de las ciencias y narrativa poética, el lenguaje se mostró como en muchas dimensiones, en toda su complejidad. Imagínate que dejé de estudiar otros idiomas para poder relacionarme mejor con el mío, ¿no? Con el castellano. Y ahí empezó mi curiosidad acerca de todo lo que significa el lenguaje, ¿no? Cómo desde la piel para afuera, y si le sumamos el lenguaje gestual, es todo lo que tenemos para contactar con las demás personas. Más allá de los gestos corporales, ¿no? De un abrazo, de la gestualidad que desde el silencio también dice mucho. Pero incluso el lenguaje, el silencio como parte del lenguaje, ¿no? Todo lo que conlleva, lo que contiene, a veces para muy bien, a veces para muy mal. Y eso hizo que con el tiempo me fuera de una manera autodidacta relacionando más con autores académicos que exploran las diferentes funciones del lenguaje y luego arribar a la decisión de estudiarlo ya dentro de la academia. Hoy soy parte de un grupo de investigación que se llama Infancias y Discursos y además, bueno, estoy realizando este doctorado sobre la figura de la ciencia en la literatura. Como ciertos estereotipos que son muy abundantes en la literatura, especialmente en la literatura infantil, muchas veces nos alejan luego de algunos campos de la ciencia porque siempre o suelen estar presentados de manera negativa, ¿no? Y bueno, estoy haciendo todo un trabajo de investigación respecto a eso. Ok, muchísimas gracias, Paula, por tu respuesta. Paula, bueno, tus palabras iniciales, por supuesto, despiertan muchas preguntas. Yo tengo dos en particular, tal vez las pueda resumir en una sola. A ver, tú dices que la lectura
es una conversación, con toda la razón. Es decir, cuando nos enfrentamos a un texto, tenemos la posibilidad de conversar, y esto es maravilloso, es de conversar con personas que ya no están con nosotros, pero que han sido grandes pensadores de la humanidad. Entonces, ese ejercicio de conversar con otros, por supuesto, hay que posibilitarlo dentro de nuestros espacios de bibliotecas. Pero además de ese conversar con otros, pues también está el conversar con quienes vienen a los clubes de lectura. Sin embargo, bueno, esto por un lado es como una introducción a la pregunta. Sin embargo, a veces sucede, y hoy en día lo vemos muy, muy latente, es que las opiniones de las personas respecto a la lectura o respecto a la realidad a veces están enmarcadas dentro de muchos prejuicios, pero también dentro de muchos sesgos. ¿Cómo orientar esa conversación basados en la lectura, en la lectura de un texto científico, pero también de un texto literario, porque todo texto literario está, a pesar de ser ficción, está afianzado en la realidad? ¿Cómo orientar desde la lectura esa conversación, pero que sea una conversación bien argumentada, que no se quede, como sucede mucho en las redes sociales, que se quede es mi punto de vista y ya, pero me cierro en mi punto de vista, a pesar de que en muchas ocasiones, sinceramente, el punto de vista está equivocado. Pues no lo digo yo, lo puede contradecir un científico o un académico cuando alguien niega X cosas. Por ejemplo, vámonos a algo tan común como, por ejemplo, que la Tierra es plana, ¿sí? Entonces, ¿cómo contrarrestar una opinión que a todas luces es sesgada y prejuiciada en un club de lectura, y cómo orientar esa discusión? Bueno, no creo que haya una respuesta única. Yo pienso que la conversación frente a una lectura se da en tres niveles. Esos dos que vos mencionaste, es decir, la conversación con la historia en sí, con los personajes planteados, pero también con quién fue, quién escribió, esté o no, digamos, porque también ahora, bueno, muchos lectores a través de las redes tienen la posibilidad de comunicarse con quienes escribimos esos libros o esos textos. Ese es un nivel. Otro nivel es la conversación con otros lectores que han leído o que han tenido contacto con ese mismo texto. Pero también hay otro que tiene que ver con qué nos pasa a nosotros, ese diálogo con nosotros y nosotras mismas, en donde te diría que de manera inconsciente tomamos una decisión también, ¿no? Entonces, a veces es ese ejercicio de desnaturalizar, bueno, a ver, a vos te sucedió esto con este libro, ¿no? O con este conocimiento. Vos leíste esto y creíste en esta idea, para tomar el caso que vos trajiste, la idea de que la Tierra es plana. Bueno, hay que contrastar esa idea que tiene mucho que ver con la emocionalidad con que se recibió ese texto, creo yo, ¿no? Y esto es, por supuesto, no es una receta, ni mucho menos, es lo que, bueno, yo tiendo a hacer cuando me sucede. Contrastar esa idea con un montón de otras, es decir, poner la polifonía en acción, ponerla no solo desde los participantes de esa conversación, sino traer otros textos y otros medios. Me refiero a la lectura no es ya solo, no es sobre textos publicados, ya sea digital y editorial, digamos, en papel, sino también la lectura es sobre medios digitales, la lectura es también sobre imágenes. El lenguaje no es únicamente, digamos, además del lenguaje, observamos de una manera que complementa el lenguaje. No es solo lectura lo que hacemos, no es solo lectura de realidad. También hacemos otra cosa, también observamos, también relacionamos lo que observamos con la propia memoria y todo eso tiene una dimensión emocional. Entonces, contrastar esa dimensión emocional con
otras dimensiones que hacen a la lectura y ver qué pasa ahí cuando algo a lo que estás aferrado, una posición que ya es casi una defensa ideológica, si se quiere, ¿no? ¿Qué pasa con esas ideas tan fijadas frente a una polifonía enorme de voces? ¿Cómo sostenes esos argumentos cuando frente a vos hay tal multiplicidad de voces sosteniendo otra cosa? ¿A qué te aferras? Lo más difícil es, creo yo, bueno, que quede expuesta que es la emocionalidad propia la que te hace tomar una postura y que queden expuestos los argumentos de donde defendés esa emocionalidad. Hay que hacer la experimentación, quizás esto te sirve con un grupo de personas, sirve para seguir avanzando, sirve para seguir pensando cómo es que caemos muchas veces en solidificaciones, en cristalizaciones de conceptos que desde la ciencia pueden ser equivocados, pero desde nuestro ser, por vaya a saber qué motivos, no parecen equivocados, no nos parecen a nosotros equivocados, por más que toda la ciencia esté en contra, ¿no? Hay que ver qué pasa cuando eso queda así expuesto, cómo se siente esa persona y cómo también el resto de los integrantes de ese grupo contribuyen a que sea desde un lugar amoroso y no de condena, porque por supuesto que en la lectura también hay mucho de lo propio, ¿no? Que se pone en juego. Entonces, el respeto hacia el otro y el convivir con un otro, respetando que sea otro, digamos, tiene que ver con esa escucha que, bueno, le aporte y que vaya poniendo en cuestión aquello a lo que esa persona se aferra y queda evidenciado que es por motivos emocionales. Pero todos esos son procesos que luego hay que ver qué tiempo llevan andarlos, digamos, ¿no? No creo que se resuelva en un solo debate. Me parece que son cuestiones colectivas, sociales, que demandan muchas conversaciones, muchas lecturas de diferente tipo de discursos. Bueno, Paula, excelente exposición y ya comenzamos a tener las primeras preguntas de aquellos que nos están viendo. La primera es de Isabel Olarte, que nos dice, ¿cómo motivar cuando los estudiantes están en parciales y seguir con un proceso? Bueno, otra vez, ustedes, yo no soy docente, ustedes de esto saben muchísimo más que yo. Yo creo que es un cortar el estudio mientras hay que estudiar para un parcial. Cortar un minuto para leer algo es algo saludable también. Motivarlo desde la lectura como entretenimiento, me parece. No sé si estoy entendiendo bien si vas hacia ahí con la pregunta, ¿no? Pero motivar tiene que ser desde el placer y no desde la obligación. Ninguna motivación puede ser obligatoria. A veces es leyéndoles en voz alta, poniendo el cuerpo a uno como mediador y diciendo, bueno, vamos a parar un poco para descansar, les voy a leer una fábula, les voy a leer una poesía que me gustó, que leí el fin de semana y no puedo dejar de pensar en eso. Es decir, poner el placer y el gusto por la lectura para que sea recepcionada como un descanso y no como una obligación más. Tenemos otra pregunta de Claudia Alexandra Roldán. Ella dice, ¿cómo conjugar las metáforas de las ciencias con la metáfora de la literatura? Los dos espacios tienen metáforas muy bellas que hacen pensar que la ciencia es literatura. Como dice Fernando Pessoa, el cero es la mayor metáfora, el infinito la mayor analogía, la existencia el mayor símbolo. Bueno, creo que los pactos lectores son distintos. Cuando
Esto también está desde que comenzamos a leer, incluso desde antes, desde que ejercitamos el vamos a hacer como si en los juegos de la infancia, previos al ingreso a la escolaridad, está esto de creernos aquello que vamos a leer. El pacto lector que se establece cuando, así tan fluidamente, cuando entramos en un texto literario, tiene que ser desnaturalizado, consciente a la hora de leer una ensayística. Tenemos que pararnos, entre comillas, diferente frente a ese texto que estamos por leer. Que esté escrito con un trabajo poético sobre el lenguaje y la comunicación pública de las ciencias es necesario también para darnos esa sensación de territorio conocido que traemos desde la lectura literaria en la infancia. Fíjense que es muy paradójico porque durante toda la formación primaria e incluso también durante la formación secundaria, los textos que más se ofrecen a los estudiantes son textos poéticos, textos literarios. En la formación del lector crítico, del lector que sepa ver diferentes capas de lectura, entonces poder interpretar metáforas, analogías, simbologías, como vos decís. Pero no se lo prepara para leer textos de comunicación pública de las ciencias, no se les muestra que los pactos lectores son diferentes. Ahora arriban a la universidad y de golpe la mayor parte de los textos que se les ofrecen son textos de estudio, textos de opiniones científicas, conocimientos científicos, enfoques científicos, en cualquier ciencia, ¿no? Si es historia son textos historiográficos, es decir, desde la ciencia, si es química, biología, matemática, bueno, ciencias de la computación, etcétera, etcétera, ingeniería. Son textos que no tienen una gran experiencia en leer. Entonces, quizás la entrada es como, bueno, sigo con este pacto lector literario que yo ya sé. Y no, la entrada a ese texto tiene que ser distinta. Quizás estoy hablando sin conocer demasiado la manera propia de la universidad, ¿no? De cómo ustedes, los profesores y profesoras, entran en estos textos. Pero me atrevo a asegurar que tiene que haber una reflexión respecto a la diferente naturaleza de los discursos. ¿Para qué? Para que cuando aparece la metáfora en el texto científico sea leída como un trabajo sobre el lenguaje que se hace para facilitarnos el conocimiento. ¿Se entiende la diferencia? Cuando se lee la metáfora en el texto poético, es una manera más de transcurrir, nos está hablando de diferentes capas de significación sobre la historia que estamos leyendo. En cambio, el uso de las metáforas y las analogías en el texto científico apunta a que entendamos mejor la particularidad del ejemplo o del concepto que se está desarrollando. A medida que el texto se va haciendo académico, científico, nos vamos desprendiendo de esas metáforas porque vamos ganando en especialización lingüística también, van apareciendo las jergas propias de cada disciplina. Pero cuando hacemos comunicación pública de la ciencia tenemos que recurrir al lenguaje conocido por toda la sociedad, que es muy abundante en metáforas también en lo que se refiere a discurso periodístico, que a veces incluso están mal usadas. Es todo un trabajo de desnaturalización de ese proceso para que el lector, la lectora, se pare frente al texto, se tome un instante para decir, bueno, a ver, ¿desde qué lugar yo tengo que leer esto? ¿Para qué me están dando a leer este texto? ¿Cómo lo tengo que recepcionar? ¿No? Incluso cuando hablamos de ciencia objetiva, tenemos que tener presente que esa ciencia tiene una autoría y que esa autoría, ese científico, esa científica, está desarrollando su tema desde una intención, para conocer algo en particular y desde un enfoque particular. Por eso son tan importantes los marcos teóricos en los ensayos académicos científicos. En la comunicación pública de la ciencia, el ensayo teórico quizás queda medio por detrás porque queremos transmitir conceptos, pero también es muy importante que en la comunicación pública de la ciencia haya un autor presente que nos pueda dar un indicio o una editorial que se presente como
autora de ese texto, como sosteniendo a quien escribió, que nos pueda dar un indicio desde qué lugar escribe, desde qué lugar comunica.